Llegamos a un nuevo video que en este caso tiene el perfil, el talante de un video de tipo biográfico, pero no es una biografía cualquiera. Cuando uno estudia la vida de una persona, la puede analizar, la puede evaluar, la puede abordar de dos maneras. Una es viendo al personaje como cosa del pasado, y la otra, que es el estilo que yo utilizo, atrevernos a entrar en diálogo con el personaje, un personaje del pasado, pero que vive hoy y que tiene algo que decir. Por supuesto que no con todos los personajes se puede llegar a este diálogo, vamos a decirlo, profundo, casi que metafísico, y es por ello que a mí la biografía de los santos, de los hombres y mujeres que han vivido coherentemente su fe, me resulta muy interesante, porque los santos mueren, sí, en el sentido biológico, pero trascienden su propia muerte y siguen diciéndonos cosas valiosas. Es poder hablar con aquel sobre el que te estás acercando a su biografía. Son biografías vivas de una época, pero que siguen repercutiendo en la nuestra y que puedes discutir con ellos, puedes aprender con ellos. Y en este caso, sí, a quien vamos a presentar, que es de esos personajes que no mueren, es a Santa Teresa de Ávila, Teresa de Jesús. Esta gran mística religiosa, escritora y reformadora española que trajo consigo un nuevo abordaje de la espiritualidad. Vamos a hablar de Santa Teresa, y lo interesante de ella, o desde que empecé a leer acerca de su vida, es que no es un personaje de otra época. Sí y no, lo es en el sentido cronológico, pero no en el sentido de lo actual que es y cómo se puede aprender, discutir y vivir desde las reflexiones de Santa Teresa. Vamos a comenzar resaltando la línea del tiempo en el que vivió. Estamos hablando que Santa Teresa, el arco de vida que tuvo, la ubica en España en el siglo XVI, entre el año 1515, que fue su nacimiento, y 1582, que es cuando muere, después de haber llevado a cabo la reforma de la Orden del Carmelo. Una reforma que es toda una exposición de motivos, toda una lección para la renovación de nuestras estructuras, también de las estructuras de la Iglesia. Ubicada Santa Teresa en el siglo XVI, y después de haber mencionado que se trata de una biografía, no de una pieza ahí guardada en una vitrina, sino de una mujer que sigue hablando hoy, que sigue llamando la atención de cineastas, de autores, de foros y de personas que están en busca de algo. Después de haber señalado estos dos elementos muy propios de Santa Teresa, su tiempo y que es una biografía viva, quisiera comenzar platicando un poco en plan personal, pues cómo es que yo tuve contacto con Santa Teresa. Y es que desde entonces no he dejado, cuando tengo alguna duda o alguna cuestión, de consultarla, ¿no?, en sus obras características, como el libro de la vida, el castillo interior, las fundaciones. Este último libro muy interesante porque nos hace ver a una Santa Teresa que sabe administrar, que sabe gestionar, que incluso diseña junto con los maestros de obras las fachadas de sus conventos, que enseña la relación calidad-precio y muchos otros elementos que rompen el mito que sigue estando en nuestros días de que ser místico es vivir en otro mundo. Pues no, porque Teresa lo era, pero una cosa no le impedía la otra. ¿Cómo supe yo de ella? Pues la realidad de las cosas es que hace ya varios años, unos 15, ¿no?, estaba yo cambiando en la televisión y me topé con la serie, la producción de televisión española, sí, de 1984, que fue esa serie tan interesante y muy bien realizada, tanto por el guión como por los paisajes, por la producción en general,
que es Santa Teresa encarnada por Concha Velasco. Yo debo decir que realmente pues a Santa Teresa la han representado muchas actrices, realmente pues todas tienen su valor. Sin embargo, al comparar los testimonios, los registros que tenemos de Santa Teresa, me parece que la interpretación de Concha Velasco al día de hoy no ha sido superada por nadie. ¿Por qué? Porque logró vamos a decir, ese feeling, ese sentido, ese estilo que vemos en Santa Teresa, porque ella escribía como hablaba. Y esto pues puede parecer obvio porque así aprendemos, ¿no? O sea, hay una relación entre la palabra oral y la palabra escrita. Sin embargo, esto que dije tiene una razón. Hay personas que hablan de una manera, ¿no? Cuando están en corto, personas de su confianza, y a la hora que escriben, pues le dan un sentido diferente, ¿no? Se ahorran palabras que pues en una conversación normal sí tendrían. Y con Santa Teresa no hay distinción. Así como hablaba con la gente, así escribía y así se refería a Dios. Esto es algo excelente porque nos encontramos con una figura que no es rebuscadamente piadosa, sino muy profunda, espiritual, pero que logra hablar con lenguaje de calle, que no porque sea lenguaje de calle significa algo malo, sino más bien que habla con mucha naturalidad. A veces cuando hablamos de Dios lo hacemos tan rebuscado, tan aburrido, que pues entiendo que algunas personas digan, ¿sabes qué? Eso no es lo mío. Pero cuando captas el castellano de Santa Teresa, sus frases, su ironía, su sentido del humor, cómo hacía chistes de sus propios defectos, pues para asimilarlos mejor, te topas con una persona que no daba conceptos, sino que narraba experiencias. Pues el punto es que cuando yo vi la interpretación de Concha Velasco, pues encontré que en esa serie me dio elementos para conocer a Santa Teresa, y como dije, desde entonces pues he escrito artículos sobre ella y yo la sigo recomendando a todas las personas, especialmente porque es multifacética, ¿no? Claro, el eje transversal de Santa Teresa es la fe, es su experiencia de Jesús, ¿no? O sea, fragmentarla no tiene ningún sentido, pero sí es un hecho que tú puedes elegir desde dónde te acercas a Teresa. Hay quien, por ejemplo, pues si es ateo y demás, se puede acercar desde el punto de vista del aporte que dio al siglo de oro español. Otro le interesará, como a mí, por ejemplo, la manera como gestionaba sus fundaciones. A otro más, bueno, porque está interesado en la teología de los místicos, etc. Al final todo lleva a Jesús, todo lleva a la fe, pero digamos que el ser multifacética la vuelve actual, porque hay muchas formas de entrar en contacto con ella, y es como si Santa Teresa se pusiera en el contexto de cada uno. Al que le gusta una cosa le llega por ahí, y al que le gusta otra sabe ponerse en diálogo, o sea, como que sabe encajar con cada uno. Y es que ella decía que en el tema de la fe, en el tema de la espiritualidad, había que entender que cada persona era distinta y que no se podía exigir un proceso homogéneo, sino que lo que a una le ayudaba no necesariamente a la otra. Bastante libre ese enfoque y bastante necesario. Bueno, después de todo este preámbulo largo, pero que era necesario para acercarnos a una figura tan significativa como la de Santa Teresa, quiero entrar al porqué de este video. Básicamente voy a responder a una sola pregunta: ¿por qué hablar de ella hoy? En realidad es una sola pregunta la que voy a poner en este video y una sola respuesta. Hay que hablar de ella hoy porque existe en nuestra sociedad un deseo inconsciente de Dios. En tiempos de Santa Teresa en el siglo XVI, este deseo era más consciente. ¿Por qué? Bueno, porque toda la cultura hablaba de la fe. Pero ahora que la cultura tiene otros temas, ¿verdad? Y que la fe pues muchas veces pues pasa a un segundo plano, podemos decir que la diferencia entre el siglo XVI y nosotros no es Dios, sino nuestro grado de relación con Él.
consciente o inconsciente, pero Dios sigue estando presente, y el que algo esté en nuestro inconsciente a veces lo hace más verdadero que en el propio consciente. Pero bueno, más allá de estas cuestiones de psicología, Teresa es actual, Santa Teresa es actual porque hay un deseo de Dios, un deseo que culturalmente, por el secularismo, en este momento es inconsciente. ¿Por qué le llamo inconsciente? Porque muchas personas lo buscan sin saberlo. Estamos viviendo momentos donde cada vez te topas con más gente que sufre depresión, tristeza, ansiedad, ¿sí? Y no estoy diciendo con ello que Santa Teresa es un sustituto de las terapias necesarias, por supuesto que no, pero sí digo que no todas las depresiones son iguales. Algunas más bien son porque este deseo inconsciente de Dios no ha quedado satisfecho, no ha encontrado una respuesta. Y por eso vemos a tantas personas que, por ejemplo, hablan de Dios, pero como si fuera algo, energía, gracias a la vida, estas expresiones. Vemos muchas pseudoespiritualidades y a mí realmente no me escandaliza, más bien me demuestra este deseo inconsciente de Dios. ¿Por qué sirve Santa Teresa? Porque Santa Teresa, con su estilo, con sus escritos, nos pueden pasar de ese deseo inconsciente a un deseo ya más consciente y que nos lleve a poner manos a la obra. Cuando pasamos a ese deseo consciente de que busco un sentido y que ese sentido está en Dios, sucede que hay que empezar a reconfigurar nuestra idea de Dios, pero ya no desde el concepto, desde el dato, sino desde la experiencia. No nos toca definir a Dios, sino conocer a Dios. Y es ahí donde entra Santa Teresa. Santa Teresa nos va a enseñar muchas cosas, escribió un sinfín de páginas, pero yo diría que en este momento, cuando alguien pasa del inconsciente al consciente en su búsqueda de Dios, Santa Teresa nos dice 3 aclaraciones o 3 consejos ya que pasaste al consciente. Primera aclaración: Dios no es algo sino alguien. Segunda aclaración: sin quitarle lo divino, descúbrelo a lo humano, a lo cercano. Y tercera, será un proceso. Vamos a empezar por el primero. Si yo hiciera una encuesta, hay muchas personas que me van a contestar que Dios es algo, ¿sí? Y esto lo noto cuando alguien, por ejemplo, se sienta agradecido y como no sabe a quién agradecer, o sea, alguien concreto, mamá, papá, hermanos, amigos, lo que sea, dice gracias a la vida, lo respeto, pues cada quien se expresa como quiere, pero en ese gracias a la vida hay una abstracción, en ese gracias a la vida hace falta el elemento personal. Por eso Santa Teresa lo primero que nos va a decir es que Dios no es algo, Dios es alguien. ¿Por qué? Porque con un algo no puedo hablar, con un algo no puedo entrar en relación, en cambio con un alguien, claro que se puede. Y ella lo encontró, claro, le costó mucho trabajo, tuvo que pasar pues de todo, ¿no? Desde la época en que le daba por meterse en cuestiones superficiales, luego la época en que decía de que ya ni rezaba casi por la monotonía, hasta que llegó un momento en que poco a poco dijo, es que no es algo, ¿sí? No es una costumbre, no es ni siquiera una cuestión moral, es un alguien, ¿sí? Y cuando lo ves como alguien, inicia la relación y entonces toma sentido lo que enseña la Iglesia, porque Santa Teresa descubre ese alguien en el contexto de la Iglesia. Luego pasamos al segundo punto, ya que nos aclara que se trata de alguien con el que hay una relación, Santa Teresa nos sugiere que veamos a Jesús a lo humano, ¿sí? Es decir, como alguien que está en la habitación de al lado o sentado enfrente de nosotros. Obviamente esto causó polémica,
porque algunos teólogos de la época, que eran más teóricos que prácticos, pensaban que estaba negando la divinidad de Jesús, y jamás lo negó, como tampoco se niega en este video, faltaba más. Sin duda que lo que Santa Teresa decía era que en su época solo se acentuaba la parte divina, y aunque sí, ya se sabía, la parte humana, pues esta estaba ni siquiera en un segundo plano, sino en un noveno plano. Entonces ella dijo que le ayudaba visualizar a Jesús a lo humano, es decir, de carne y hueso, como pasó a lo largo de 33 años en nuestra historia. La traducción de ver a Jesús a lo humano en Santa Teresa era una motivación. Si estamos hablando de una relación, pues tiene que ser algo concreto, y si es un alguien y es concreto, es una persona, y es mucho más sencillo asumirla como una persona que se parece a nosotros o que nosotros nos parecemos a esa persona, y por eso le hablaba, por eso se quejaba incluso con él, o cuando estaba enojada o frustrada porque la mandaban a una fundación a la que ella no estaba tan convencida, ¿no? Entonces, finalmente nos habla de un Dios que está cerca, y va a llegar al punto, como otras místicas, pensando por ejemplo en la Beata Concepción Cabrera de Armida, que van a llegar a decir, primero Teresa, luego Concepción Cabrera y algunas más, van a llegar a decir, no solo Dios está cerca, está en mí, está dentro de mí, es una cercanía tal que está en mí y yo en él, ¿no? Entonces, eso es lo que también vale la pena recordarle a la gente, que Jesús no viene a amargarnos la vida, que Jesús no es un ente de otra realidad, sino alguien cercano, y que no por eso deja de ser Dios. Precisamente porque es Dios, se nos muestra humano, se nos muestra cercano, y lejos de todas esas complicaciones que a veces le atribuimos. Este es el segundo consejo que nos da Santa Teresa, verlo a lo humano. Por eso sucedía que cuando ella veía una imagen de Jesús, no sé, de la pasión, para ella cobraba vida. No era que anduviera idolatrando a la imagen, por supuesto que no, pero era lo que la imagen evocaba, ¿sí? Le ayudaba a visualizar pues toda la entrega de Jesús por ella, por nosotros, y para que esta vida tuviera pues un sentido profundo, un sentido optimista, un sentido de que vale la pena, de que vale la pena. Y entonces en ese sentido ya tenemos las dos primeras aclaraciones de Santa Teresa. Primero, Dios no es algo sino alguien, y como es un alguien, me puedo relacionar con él a lo humano. A lo humano quiere decir a lo cercano, a lo accesible, que no tengo que andar cuidando mucho los modos, sino simplemente estar ahí. Para Santa Teresa, ese Dios humano, ese Dios cercano, era un amigo y con el que podía estar. Ella no entendía la vida espiritual como un hacer, sino como un estar, como un ser, ¿no? Bien. Y lo tercero que nos va a indicar, y la prueba más clara es su obra del Castillo Interior, pues nos va a decir que todo esto es un proceso, ¿sí? Una serie de pasos que no se van a dar de la noche a la mañana, pero que vale la pena iniciarlo, porque en la medida en que lo iniciemos, seremos personas completas y tendremos otra perspectiva sobre la vida. La misma Santa Teresa se va dando cuenta que disfruta más la vida. Hay, por ejemplo, escenas donde ella viajaba mucho, obviamente en condiciones bastante retadoras, incómodas, en una carreta, etc. Y se quedaba rato, se bajaba y se recargaba en un árbol y admiraba el campo, ¿no? Y decía, pues, que toda esa admiración, ese disfrutar, le vino de su propio proceso, porque finalmente el proceso nos va a llevar a disfrutar las cosas sanas, las cosas sencillas de la vida, que a veces no las disfrutamos pues por nuestra forma de ser tan difícil y tan poco tratada con el proceso. Así que pues esto es el aporte que nos da Santa Teresa. Obviamente se pudieran decir muchas más cosas, pero yo más bien lo que quise fue partir de una pregunta y una respuesta que recapitulo a modo de conclusión. ¿Por qué hablar hoy de Santa Teresa? Por el deseo inconsciente de Dios.
y porque ella, a través de su vida, de su estilo, de su lenguaje tan fresco, tan actual, nos puede llevar de pasar de esa búsqueda inconsciente, que a veces nos puede llevar incluso a lugares equivocados, a una búsqueda consciente. Y ya que damos ese paso, ¿sí? Como le sucedió, por ejemplo, a Santa Edith Stein, esta gran figura carmelita, esta gran mística, gran filósofa, ¿sí? Que muere como parte dolorosa, ¿verdad?, de la monstruosidad de los campos de concentración de Hitler. Edith Stein descubre, ¿sí?, la fe precisamente leyendo un libro de Santa Teresa. Y es que Santa Teresa nos aclara, una vez que pasamos del deseo inconsciente al deseo consciente, nos aclara, número 1, que Dios no es algo, sino alguien. Número 2, que como es alguien nos podemos relacionar, vincular, y por lo tanto conviene pensarlo a lo humano, a lo cercano, al punto de que viva en nosotros y nosotros en él. Y por último, ir comprendiendo que todo va a ser un proceso, que no sucede de la noche a la mañana, pero que el primer paso es empezar. En la medida en que empecemos, iremos, como ella lo narra perfectamente en el castillo interior, pues llegando a ese punto donde disfrutemos una parte de lo que desde luego será el cielo, la vida eterna, ¿no? Lo que viene después, pero ya desde ahora empezar a disfrutar de esa porción tras haber pasado de ese deseo inconsciente a ese deseo consciente. Santa Teresa es una voz amable, una voz actual, una voz multifacética, y vale la pena que la sigamos conociendo, y hay que proponerla, ¿sí? Primero con algunas de sus frases, ¿sí? Y ya luego, poco a poco, en la medida que pues, las personas se vayan interesando, ir comentando un poco más acerca de ella. Es una maestra de espiritualidad porque entiende que cada uno somos diferentes, que tenemos distintos gustos y se acomoda perfectamente a la realidad, a la edad, a la situación de cada uno. Por eso es doctora de la Iglesia, por eso es una de las mujeres más importantes del cristianismo y desde luego de la cultura en general, porque su aporte es para la humanidad misma, ¿no? Evidentemente, sí, el centro de su vida, la fe y la Iglesia, pero con una capacidad de ir a personas de todos los contextos. Pues que sigamos adelante en este conocimiento de la fe y diría yo del sentido común a través de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila.